buenas tardes, bienvenidos al Poder de la Tarde. Hoy es jueves 9 de abril del año 2015. Bienvenidos a su revista vespertina El Poder de la Tarde, donde usted va a escuchar las principales informaciones en el ámbito nacional e internacional y hablaremos de todo aquí, Pero hoy, fundamentalmente hoy, es jueves de contenido y tenemos un programa especial con una especialista en comunicación no verbal y verbal, así como lo que le llaman the body language, que es la comunicación corporal. Y además hablaremos de los discursos y de los ademanes que utilizan los principales discursantes aquí y en el extranjero. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante con nuestra invitada Olga Consuegra. Mientras tanto, nos vamos al informe del tiempo, el informe de la Oficina Nacional de Meteorología, que habla precisamente de que van a continuar las lluvias, especialmente por el arrastre de campos nubosos sobre el país. La vaguada ubicada al sur del país en combinación con la humedad existente sobre el territorio nacional y el arrastre de campos nubosos provocados por el viento predominante del este mantienen las condiciones favorables para que se produzcan aguaceros débiles a moderados en ocasiones, con aisladas tronadas en la tarde hasta las primeras horas de la noche sobre las provincias de San Juan de la Maguana, San Cristóbal, Hermanas Mirabal, Duarte, Puerto Plata, Santiago, Monte Plata, también en Atomayor, El Ceibo, Monseñor Noel en Bonao, La Vega, Samaná, María Trinidad Sánchez en Nagua, La Altagracia, San Pedro de Macorís, La Romana, Peravia y San José de Ocoa. Análisis realizados a los modelos de predicción para mañana ponen en evidencia la continuación de los aguaceros debido a la incidencia de la vaguada en altura sobre el país. Esta vaguada estará generando aguaceros dispersos con tronadas aisladas hacia las regiones noreste, sureste, norte y la cordillera central, principalmente en horas de la tarde y en la noche. La UNAMED recomienda hacer uso racional del agua en las regiones suroeste y oeste del país. Las temperaturas máximas estarán entre 31 y 32 grados Celsius, las mínimas 21 y 22 grados Celsius. En resumen, viento del este incidiendo en las condiciones del tiempo, aguaceros dispersos con aisladas tronadas. Ese es el más reciente informe de la UNAMED. Si hay algunos cambios, por supuesto que se lo daremos a conocer prontamente. Mientras tanto, vamos a ver lo que tiene el periódico El Nacional en la portada de esta tarde. Alberto Caminero. Ahí está, no está en pantalla. Ok. El procurador no responderá rapapolvo de la Suprema Corte de Justicia. Espérate. Ese es el titular del periódico Nacional. El procurador no responderá rapapolvo de la Suprema Corte de Justicia. Francisco Domínguez Brito no cree prudente responder a Mariano Germán Mejía, quien lo calificó de inmaduro e irrespetuoso y de exacerbar socialmente. ¿Esa palabra existe? En la foto, sí señor, están las fotos ahí de Francisco Domínguez Brito y de la foto de Mariano Germán Mejía. Enfrentamiento también tiene una información de José Ramón Peralta antes de viajar con el presidente de la República a Panamá. Peralta dice, espera polémica del Poder Judicial se detenga ahí. En la foto, ahí está el presidente de la República montándose en el avión privado que lo condujo a Panamá, a la Cumbre de las Américas. Ve muchas expectativas el presidente Danilo Medina, que viajó temprano junto a la primera dama, Cándida Montilla de Medina, y el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, el ministro José Ramón Peralta y también el ministro de Interior y Policía, José Ramón Peralta, José Ramón Fadul, Monchi, cariñosamente.
también Adam Cáceres y Carlos Pared Pérez, que son sus ayudantes, uno militar y otro civil. Ya el presidente de la República esta tarde se reunió con el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela. También otra información, ex sargento del ejército mata a su concubina, hiere suegra y cuñado. Limber Nicole Agramonte penetró o perpetró ataque con una escopeta calibre 12. Oye, pero es que los hombres ya no quieren entender que cuando no se quiere, ya y se busca otra y ya. Eso es increíble, esto es increíble. Cada 2 años, ley obliga a subir los sueldos en el gobierno. Dicen en base a esa ley ha habido alzas en instituciones del Estado para compensar la inflación. Se trata del artículo 17 de la ley 105-13 que faculta al Ministerio de Administración para que bianual actualice los sueldos y se hagan los aumentos en los sueldos de los empleados del Estado, pero eso fue en el 2013 que se estableció, pero que el gobierno no lo ha hecho porque siempre establece de que no hay hasta ahora dinero para aumentar los sueldos, pero mientras tanto Peralta, el presidente José Luis Corripio y muchos funcionarios y empresarios establecen que debe hacerse el aumento de sueldo, pero es como aquello que no hay forma de quién le pone el cascabel al gasto. Así concluimos los principales titulares del periódico El Nacional de la tarde. Bueno, adelante, Lorena y Solano. Así es, el día de hoy no hay dentro de ninguna de las organizaciones internacionales una celebración, un día, un onomástico. Sin embargo, hay una celebración que es a nivel nacional de una personalidad que nosotros queremos y admiramos, que está en celebración de su natalicio. El señor Dani Alcántara está cumpliendo años el día de hoy y dentro del restaurante El Giardino le hicieron una recepción sus amigos más cercanos. Ahí estuvieron César de los Santos, Maritza López de Ortiz, Gabriel Castro, muchísimas personas que estuvieron acompañándolo y celebrando con él su cumpleaños. Y para don Dani, Luisín y don Freddy, que fueron me dicen que se comió y se bebió opíparamente. De a mucho, de a mucho, de a mucho. De a mucho, de a mucho. Así que felicidades a Dani y a todo el equipo que estuvo felicitaciones a nuestro compañero ahí en El Giardino, Giuseppe, que se la botó como siempre con todo lo que prepara. Eso no hay ni que decirlo. El Giardino. Mire, presidente Medina encabezó la inauguración nueva de la sede de la Embajada de la República Dominicana en Panamá. Ahí estuvo el presidente Danilo Medina junto con la primera dama, Cándida Montilla de Medina, y estuvo el embajador de la República Dominicana en Panamá, que está muerto de risa, César Medina. Hay que decir que la AMET retirará limpiavidrios y vendedores de las intersecciones. Dice que ha recibido denuncias innumerables de especialmente damas que reciben agresiones por parte de estos mozalbetes que si no permiten que le laven el vidrio, hasta agreden a la dama y el vehículo en el que viajan. Y eso ha sido denunciado por personas ante el director de AMET, dice una información oficial en ese sentido. Se van a retirar a esos limpiavidrios y personas que también, parqueadores que se atribuyen la propiedad de una parte pública y dicen, nosotros le cuidamos el vehículo. Y si usted no le paga, no le da dinero porque ellos vigilaron su vehículo, también les agreden. Y andan con bates y piedras y de todo. Que muchas veces usted llega al lugar, no hay nadie, y cuando retorna está la persona ahí. Que yo le estaba cuidando el vehículo. Charlatán sin Pero vergüenza. tú sabes que una cosa, hay muchos lugares de eso, y te digo uno que responsablemente debería cuidar eso. Por ejemplo, las inmediaciones de la Plaza de la Cultura, el Teatro Nacional y demás, que cuando tú vas, tú te encuentras a este tipo de gente que te dice que te va a cuidar el vehículo. Es que eso es un sitio cerrado que debe tener un control y que tú no necesitas pagarle a nadie si tú estás entrando a un lugar privado, a donde tú estás pagando una boleta, estás pagando un asiento de esa sala. ¿Para qué? Para que te aseguren
que la zona va a estar protegida, de que tu vehículo va a estar protegido. Eso, igual que otros lugares de aquí, cuando se realizan eventos, es un caos cada vez que una gente tiene que desplazarse. Así es. Mire, entonces, bueno, enhorabuena para el director de AME. Ojalá que hagan eso y saquen a toda esa gente de la calle. Que lo saquen. Yo lo dudo. Ojalá que eso no sea que lo un saquen operativo. Y que lo pongan, y te lo digo más fácil, que lo pongan con uniforme. Que si tú le quieres dar una propina de 100, 150 pesos a alguien, no sé, la cantidad que se le dé, que tú se la des porque a ti te nazca, pero que tú no tengas una gente que te da un ticket cuando tú llegas de 400 pesos. Mire, si usted quiere parquear su vehículo aquí, en el área donde usted pagó una boleta, usted debe darme 400 pesos. 400 pesos. Eso es lo que cuesta el ticket. Cuando tú vas, Sanssouci, Teatro Nacional, eso es lo que cuesta el ticket. Míralo ahí, te lo quitan. Te quitan el retrovisor. Claro, cuesta un ticket. El mínimo es 200 pesos, dependiendo del sitio donde tú vayas. Tremenda labor tiene la Eso es un problema. Mira, iniciará mañana la construcción. Yo no sabía que se iba a construir eso. Es el retorno de la avenida 27 de febrero con Leopoldo Navarro. Mira, usted sabe que a la avenida Kennedy, en toda la Kennedy se estaba haciendo una construcción, ¿te acuerdas que lo hablamos en hoy mismo? Esos son los retornos, es hacer una vía que da acceso para usted devolverse y no tener que, o sea, eso desahoga el tránsito. Usted dice en las intersecciones. En las intersecciones, exactamente. Parece que iban a hacer algo parecido. Qué bueno, porque mire, eso es un caos ahí. Eso es un caos. El 27 de febrero con los Leopoldo Navarro. Entonces, los vehículos que van a doblar en U para devolverse, entonces están en la fila, también están en la fila los que van a continuar y los que van a doblarse a la izquierda. Yo creo que eso desahoga las esquinas. Importante, pues ahí está el Ministerio de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, anunciando que se van a iniciar los trabajos de construcción de este retorno en la avenida 27 de febrero, esquina Leopoldo Navarro. Bueno, señores, ya sí, después de esta pausa comercial venimos con el plato fuerte del día. Olga Consuegra con nosotros, después de la pausa. Bueno, lo prometido es deuda. Aquí está con nosotros Olga Consuegra. Yo sé que es especialista en comunicación, lo otro y que es neurolingüística, yo eso no sé. Buenas tardes, bienvenido al Poder de la Tarde. Muchísimas gracias Olga. por la invitación, de verdad que sí. Bienvenida, es un placer, señora Olga. Es un placer inmenso estar con ustedes. Para nosotros igual, y sobre todo porque el público hoy en Jueves de Contenido va a conocer cosas que nosotros no dominamos especialmente como usted lo está haciendo. Así es. Yo quiero que usted nos diga de qué va a hablar e inicie inmediatamente para hacer de este programa, como Jueves de Contenido, didáctico al público que nos ve. Mira, una de las cosas que más le llama la atención a la gente es el manejo del lenguaje corporal en la comunicación. Es decir, cuando tú te comunicas, el 55% del impacto lo tiene justamente el manejo del lenguaje corporal, la forma en que colocas la cabeza, la forma en que gesticulas, la forma en que respiras, eso tiene el 55% del impacto. Lo que haces con tus manos, que son la principal herramienta en la comunicación. El 38% restante lo tiene el tono y la modulación de su voz y solamente el 7% del contenido de lo que se dice. Realmente sí. Aunque te parezca mentira. Es decir, tú puedes tener un discurso, como te comentaba ahorita, escrito por Vargas Llosa, Isabel Allende, el escritor que quieras, pero si no lo sabes leer o no lo sabes decir, automáticamente se pierde la esencia. Y además que siempre cuando, y hasta una conversación coloquial, usted habla algo y la persona que lo está escuchando o que lo está viendo, inmediatamente dice, bueno, pero lo que me está diciendo es completamente diferente en la forma en que me lo está diciendo. Porque hay un divorcio entre lo que se dice y lo que se ve. Por ejemplo, muchos oradores tienden a lavarse las manos. Entonces están hablando frente a un público y dicen, bueno, por ejemplo, los políticos, yo aspiro con mi gobierno
a convertir la República Dominicana, y entonces puedes decir lo que quieras, Está lavándose las pero manos. automáticamente que comienzas a lavarte las manos, la gente deja de escucharte y empieza a comentar con el de al lado, ¿viste? Está nervioso. Está nervioso, está ansioso, no sabe qué está diciendo. Y entonces hay gente que recuerda a Poncio Pilato, es decir, A Poncio Pilato todavía se está no, lavando las manos ya como no Poncio ha empezado y ya se está lavando las manos. Es decir, hay muchas lecturas a través de la manera en que tú te lavas las manos. Por eso no se debe hacer. ¿Y cuál es la recomendación? O sea, cuando usted está haciendo un discurso para el político o nosotros que estamos en televisión constantemente, ¿cuál es lo aconsejable? Si permanecer con las manos estáticas, si hacer un movimiento de las manos o del cuerpo, ¿qué es lo recomendable? Mira, lo primero es que si están en un lugar como el de ustedes, si hay una mesa, las manos tienen que estar a la vista. Las manos todo el tiempo se muestran. Ok. Tanto en el servicio al cliente como en un programa de panel, siempre las manos a la vista. Significa no tienes nada que temer. Estoy siendo transparente contigo. Una vez que las manos se bajan de la mesa, se esconden, automáticamente cambia el lenguaje. Y eso es algo vital a la hora de tener en cuenta y también ser consciente, en el caso de la televisión, de los planos de cámara que se utilizan. Si tú tienes un primer plano, no puedes gesticular demasiado. Y lamentablemente vemos que hay conductores de programas que no tienen en cuenta la cercanía con el público, gesticulan muchísimo y entonces el televidente siente como una agresión, Sí, que esa te manifestación. caen Exactamente. ¿Cómo vamos a iniciar? Me parece que tienes algo ahí en Así es, imágenes. sí. ¿De qué se trata? Bueno, mira, el famoso dedo índice, es decir, lo vemos en muchísimos mandatarios, muchísimas personas que cuando hablan en público, por supuesto, Sienten que lo señalan. sienten que lo señalan y ahí lo vemos en pantalla. Es decir, hay que tener cuidado con el uso del dedo índice, siempre debe ir hacia arriba. Nunca señales a una persona porque mientras tú señalas a alguien hay 3 dedos que te están señalando a ti. Sí. Entonces tú eres culpable, tú más porque hay 3 dedos que te señalan a ti. Entonces el dedo índice siempre va hacia arriba. O sea que Barack Obama lo está haciendo bien. Barack ahí. Obama lo está haciendo bien. También el dedo índice debe ir de acuerdo a la posición de la cabeza. Si usted está señalando con el dedo índice a la derecha y su cabeza va a otro lado, estás diciendo mentira. Es una de las pistas más sencillas. Hay un divorcio en lo que estás diciendo. Ahí Cristina tienes a también lo Cristina, hay otras más. Cristina está diciendo la verdad ahí y Ey, Peña Gómez. Peña Gómez también, porque lo que estás dando énfasis, fíjate que aunque en este caso y esa imagen Mirando de Peña hacia Gómez arriba. me gusta mucho porque él está sentado, el dedo va en correlación con la cabeza, es decir, que está diciendo justamente la verdad. No sé cuál sería el contexto, pero lo que dijo en ese momento es cierto. Siempre es la verdad. O sea, cuando la persona utiliza el dedo índice Ajá, y señala exactamente hacia arriba y en dirección hacia la cabeza, que está diciendo la verdad. está diciendo la verdad y en el caso cuando se señala con los 2 dedos índices, se le da mucha fuerza a lo que se dice. No es solo que está diciendo la verdad, no es solo que lo cree, sino es que está consciente de lo que dice, es lo que va a hacer justamente. ¿Se puede, señora consuegra, ser falso con signos verdaderos? En el sentido de hacer las cosas correctas como que son reales y ser un discurso falso. Sí, se puede hacer, te puedes entrenar en asuntos de decir la mentira, pero siempre hay algo que te va algún a generar... índice? Te va a traicionar. Por supuesto, te va a Porque- Mira, generar yo mucho quiero estrés. que me encuentren la imagen de Juan Manuel Santos otra vez. Porque yo quiero saber, mira, Exacto. hay veces que podría ser esto planificado o es que eso te sale empíricamente. Te sale inconsciente, el cuerpo se expresa. Fíjate que cuando la gente habla y empieza a hacer muletilla, es el famoso, o bueno, es porque no se mueve. Una vez que tú dejas que el cuerpo se mueva, automáticamente dejas de hacer muletilla. Esas personas que vienen a un programa de televisión como el de ustedes y le dicen, pórtate bien, no te muevas mucho, quédate tranquilito, que te ves más bonito en cámara, automáticamente vemos que es una protesta del cuerpo. La persona empieza entonces a hacer muletilla. Mira qué interesante Sí. con todo esto. Pero parece que nuestros políticos, Malala. viendo esto... Ese es Malala, ahí tienes una niña, como de manera inconsciente también levanta su dedo a la hora de que habla y da énfasis a lo que va a decir. Yo pensaba que eso se lo enseñaba. En Mira los Messi, en los ahí políticos- tienes a Mira Messi. Messi, el Messi hombre está, de Messi Camilo. está señalando a alguien. Messi está diciendo algo, está convencido de lo que está diciendo, la cabeza va hacia adelante en la misma dirección que va el dedo. Ok, Y- o sea que y- es real. Es real. Estas personas... Ahí tienes Margarita a la también, vicepresidenta también. Fíjate que la cabeza va en la misma dirección misma que el dirección. dedo. Hay una cosa también con esto y es
la mirada, según lo que Míralo tengo aquí con entendido, Barack la Obama. mirada, Igual. la mirada influye mucho en lo que va, porque es cónsono con los movimientos que del cuerpo. Dependiendo de dónde uno dirija sus ojos, también tiene que ver de cierto o falso en el contenido. Es Si exactamente miro hacia así. arriba puedo estar dudando, si miro hacia abajo también, si estoy mirando de frente es real. ¿Cuál es el sentido? Bueno, o el hay algo significado? que se conoce como patrón de movimiento ocular. El patrón de movimiento ocular es, tú tienes que aprovechar, ustedes que hacen tantas entrevistas, cuando hagan una pregunta, fíjense en los ojos de la persona. Sí, ¿a dónde se Antes dirige? antes de hablar, los ojos son como el mouse de tu computadora personal. Es decir, tú tienes que moverlo, pinchar un icono para que salga la información. Esa es la función que tienen nuestros ojos. Entonces, de acuerdo a la posición en que se ponga, tú puedes predecir si la persona dice verdad o va a decir mentira. Yo fui entrevistada en un programa y recuerdo que la chica me empezó a hablar de Cuba. Y me dijo, me encanta Varadero, me encanta La Habana, la parte colonial de La Habana me encanta, pero estaba mirando todo el tiempo en la dirección contraria. Cuando terminamos el programa le dije, ¿cuándo compras un boleto y vas de verdad a conocer a Cuba? Y entonces ella me miró y me dijo, ¿y cómo usted sabe que yo no he ido a Cuba? Digo, porque es que no lo digo yo, lo dice tus ojos, lo dicen. Oh, my Entonces God. es importante saber a dónde mirar siempre y cuando sepas lo que vas a decir. Pero puede darse el caso también de que una persona sea tímida. Cuando para- la persona es tímida, lo que tiende es nunca mira hacia arriba, tiende a mirar sobre lo Neutro. bajo. Por ejemplo, ok. si tienen a alguien que están entrevistando y se siente un poco tímido, va a mirar el borde de la copa, el borde de las lámparas, siempre sobre lo bajo. Va a hacer poco contacto visual con ustedes y automáticamente hacia abajo, Hacia pero el que está hablando mentira o no, mira hacia los lados y hacia arriba. depende. Hacia arriba si está creando imágenes, a los lados si está creando sonido. ¿Entiendes? Por ejemplo, y yo estuve, es decir, Está creando lo que va a decir. está creando una imagen. Lo que va a decir. Entonces, si va a crear un sonido, y el carro sonaba así, los ojos se mueven a la altura de la punta de la oreja. Ok. Entonces, vemos también muchos oradores que cuando hablan en público o están diciendo un discurso, se miran la punta de los zapatos. Entonces, yo siempre digo, los dedos no se le han caído. ¿Y qué pasa están con en la el punta de mismo los lugar. zapatos? Es inseguridad, ansiedad, Inseguridad. nerviosismo, muchas ganas de que todo termine e irse. Pero una cosa, esa inseguridad puede determinar si es cierto, si es falso lo que puedan decir. Depende de lo que haga con las manos, aparte de mirarse la punta de los zapatos. También depende mucho de eso. Nosotros a veces tenemos entrevistados aquí, que es muy curioso. Ahí hay entrevistados que se le hace la pregunta más fuerte y la contestan de forma serena. Totalmente que no les pasó nada. O sea, le pueden preguntar ahora la pregunta más difícil y controversial y se quedan inmunes a eso. Hay otros que con una pregunta sencilla se exacerban. Exactamente, se sube. ¿Qué quiere decir eso? La Esa persona parte. que viene preparada para que se le pregunten cosas difíciles ya lo ensayó mentalmente. Ya tiene un margen de posibilidades. Me pueden preguntar de esto, de aquello, de lo otro, y mentalmente se preparó. Ya tiene una... Cualquier actividad que tú vayas a hacer y que te prepares mentalmente antes, tiene un alto porcentaje de triunfo. Por ejemplo, cuando los hombres nos enamoran, Claro. eso que te dicen, eres tan bella como el amanecer, me inspiras tanto como la noche, eso no se le ocurrió ahí mismo. Si tú piensas que se le ocurrió ahí, es fatal. Él ya lo ensayó, sabe cómo se va a poner, qué camisa va a usar, de frente mejor porque de lado se me ve la barriga, todo eso está ensayado. Entonces, por eso, miren los chicos cómo se ríen, por eso es que causan tanto efecto. No, tú no tienes barriga, no te preocupes por esa parte. No, que la esposa no lo esté viendo. Entonces, es decir, ellos se preparan para contestar preguntas difíciles. Sin embargo, puedes hacerle la pregunta más tonta, como, por ejemplo, ¿en qué momento enamoró a su esposa? Y verá cómo el hombre pierde el piso, porque está preparado para cosas más fuertes y no para cosas tan sencillas. Interesante. Entonces, por eso, cuando se tiene un buen entrevistador, la persona juega con ese diapasón de posibilidades y también juega con las emociones. Eso es parte de lo que se estudia en inteligencia emocional. Inteligencia emocional que justamente usted mencionaba al principio, estamos hablando de gente que trabaja en los medios ahora mismo, pero el 95% no trabaja en los medios. Ajá. Esa gente que diariamente tiene que presentarse en el trabajo y tal vez hablarle a un público, cuando tienen que hacer una exposición en la universidad, en el colegio o en un equipo de trabajo, cuando tienen que vender un producto y demás, ¿cómo lograr que esa imagen, que ese lenguaje corporal logre el cometido? Porque yo siempre he creído que no importa el producto que tú vayas a vender, esa es una de mis filosofías. Yo puedo vender un pincho, ahora es cómo yo vendo ese pincho, qué yo Claro. digo a la hora de venderlo, cómo se le dice a la gente
¿Cómo puede tener el éxito para lograr su cometido, su éxito dentro de lo que vaya a hacer? Mira, lo importante es prepararse en la comunicación. Lo bueno que tiene la programación neurolingüística es que se estudia a cualquier edad, se aprende a cualquier edad. Es una asignatura realmente amable y que tú te identificas muy fácil con ella porque la puedes poner en práctica. Por ejemplo, cuando he dado asesorías en banco, me dicen, ¿cómo puedo contener un cliente que llega muy molesto? Digo, es muy simple, bríndale un vaso de agua. ¿Y qué tiene el agua que ver con eso? ¿Dónde tú tomas agua de pie? Únicamente en tu casa. Por lo tanto, si tú le brindas el agua, estás induciendo a que la persona se siente. ¿Y quién discute sentado? Nadie. Entonces, una vez que se sentó y tomó el agua, viene la segunda parte, la complicidad. ¿Cómo se establece la complicidad? Con un café. Tú no tomas un café con un enemigo, tú tomas un café con alguien amigo. Por lo tanto, tú le dices, vamos a tomarnos un café y vamos a hablar sobre esto, las manos siempre sobre la mesa y un tono de voz sobre lo bajo. Estás infiriendo una actitud de reposo, de tranquilidad. Pero te repito, todo esto se entrena, todo esto se aprende y uno lo puede lograr. Sigamos entonces con el esquema. Después del índice, ¿qué va? Ok, viene el famoso anillo encantado. Anillo encantado. Ahí lo tienes. Es decir, es cuando los dos dedos se unen en la punta en forma de anillo y casi siempre corresponde con el final de lo que se va a decir. Al final de una entrevista, al final de un discurso, la gente tiende a cerrar la punta de los dedos y ya tú sabes que está por terminar la idea. Tienen otra lámina más y lo pueden ver en distintas personalidades. Mírenlo aquí. El licenciado Gedeón Santos, Ajá. director del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones. Así mismo. Una más. ¿Tenemos otro? Bachelet. Michelle Bachelet. Por eso es que te Chile. pongo varios ejemplos para que veas que no es una sola persona. Exacto. Una Esto más. quiere decir que la idea Dilma está Rousseff. terminada. La Dilma idea se está Rousseff. cerrando, la idea se está acabando y vemos una más. Ajá. Ahí tienen al Entonces, presidente el Danilo presidente. Medina. Es decir, esto no es de tamaño, aquí no se está hablando si es grande o pequeño, aquí se está hablando de cerrar una idea. Yo estoy terminando con esa idea, ahí lo tienen. Sí. Pero eso Y una se más, por hace- favor. Sí, eso se hace... Ahí tienes a Oprah. Y Casi eso- siempre lo hace al final de las entrevistas. Pero eso lo hace De manera conscientemente. inconsciente. De manera forma inconsciente. Nosotros lo Ok. hacemos. Sí, nosotros De lo forma hacemos. inconsciente. Muchas veces Nosotros cuando lo- decían, mira, la última pregunta. Exacto. La última pregunta, o para precisar, ya Sí. que estamos cerrando el programa, para precisar, ¿me puedes decir? Entonces, automáticamente Lo es hace como cerrando. Increíblemente, ¿eh? Sí. Mira, yo no me había dado Ahora cuenta. es una cuestionante, como un ejemplo, un animalito sabe que cuando pare tiene que amamantar a sus crías. Ajá. Como el ser humano sabe qué está haciendo en estos momentos, cómo sale ese comportamiento. De la misma manera en que cuando ves una luz roja de un semáforo en todas las partes del mundo, con la excepción de República Dominicana, tú te detienes. Te pasaste, Olga, ahí. No, porque nosotros Es somos un verdad. país caribeño y Yo estoy alegre. de acuerdo Y con confundimos la luz roja con la Navidad. Y dijimos, bueno, llegó la Navidad. Y nos la llevamos. Hay que Es cruzar lo los mismo. semáforos en verde, muy al paso, a Exactamente. ver, si no viene nadie del otro lado. Exactamente. Es igual que delante de una luz amarilla, tú sabes que se va a producir un cambio y delante de la verde vas a Y continuar. reduce, aquí no, aquí Exactamente. es para allá. Es de forma inconsciente, de igual forma, en todos los lugares del mundo, con la excepción de nuestro país, cuando tú oyes una sirena, tú automáticamente das paso porque viene un vehículo en emergencia, puede ser una ambulancia, los bomberos, pero como aquí somos tan solidarios, le caemos atrás a la ambulancia dándole apoyo y todos vamos rezando para que el hombre se salve, por el amor de Dios. Pero es para aprovechar. No, yo lo sé. Son 13 años aquí ya. Ya. Estamos dominicanos. Entonces, tenemos el índice hacia arriba. Y que el dice la anillo. Pero siempre acuérdate que el índice tiene que ir de acuerdo a la posición de la cabeza. Si haces esto, automáticamente no tiene Pero, nada que ver lo que estás diciendo. En una yo vi a Barack Obama Sí, No, haciendo... tiene, la, En no, varias, tiene la inclinación de la cabeza Ah, de la hacia cabeza Pero, por hacia ejemplo, acá, si yo ok. le digo, y entonces tenemos mucha experiencia, entonces, y el dedo va para allá y tu cabeza va para acá, Están hay una ruptura. distantes. Ok, entonces si yo hago así... Estás- entonces estás- estoy- Está diciendo de verdad. Ok. Y si no, Entonces, esto, cierre de ideas. este es el cierre de idea. Y luego viene el famoso lenguaje papal. Lenguaje Lenguaje papal. papal. Tenemos A mí imágenes. me Ah, sí. gustaría, antes de continuar, que al hacerle un llamado especial a todas las personas que saben que de una u otra forma deben o necesitan, tienen la necesidad de presentar ideas. ¿Por qué? Porque este lenguaje corporal, a una persona que debe presentar una exposición, que debe vender algo, que necesita comunicarse con un público de 3 o más personas,
esto le puede ayudar muchísimo. Esto es vital, el lenguaje corporal dentro de la oratoria se da, el lenguaje corporal dentro de la vida, dentro de la gente que trabaja en empresas, dentro de los que llevan relaciones humanas, esto es vital y es importante que lo conozcan y que lo aprendan. Y también es vital que cuando se va a hablar a una de las cámaras se le mire hacia allá. Se mire hacia allá porque tenemos loco al camarógrafo. Sí, porque pobrecito. si de repente nos está señalando aquí Así. y yo estoy mirando aquí, entonces inmediatamente la gente Yo dice, estaba pero ¿y mirando la a cámara quién es que está correcta. viendo Caminero? Pero yo No. estaba en la cámara correcta, sí, ok. Ya. Pero fíjate si esto del lenguaje corporal muchas veces se hace de forma inconsciente, que cuando una mujer está delante de un hombre que le gusta mucho, Sí, si se le tiene nota. el pelo largo, comienza, Sí. ¿verdad? Sí. Ay, pero mira, ay, es el momento, mira cómo ellos se ríen, es el momento de risito de oro. Y si tiene el pelo corto, empieza a pasarse el pelo por detrás de la oreja una y otra vez. ¿Y y qué se hace significa eso? que el hombre le gusta mucho. Si no le gusta, ni se toca la cabeza. ¿Cómo? Eso Mire, pasa. mire, usted, Muchachones. mire aquí, mire aquí, mire aquí. Háblame del asunto lenguaje papal, papal. del lenguaje papal. El lenguaje papal es algo que, aunque lo han usado muchísimas figuras políticas en el país, pues es un gesto muy característico de los papas. Y es cuando se puntean los dedos Sí. y se sueltan las manos, se dice algo y se vuelve a puntear los dedos. Quiere ¿Qué decir, significa eso? eso descarga estrés, pero además transmite mucho dominio, mucha tranquilidad, mucha seguridad. Lo puso muy de moda el expresidente Leonel Fernández porque En lo los tres usa lenguajes lo hemos todo el tenido a él. tiempo. Lo usa todo el tiempo. Entonces, también lo vemos en otras figuras. Adelante. Ahí tienen a Colin Powell. Colin Es decir, Powell. fíjate que Colin Powell utiliza la mano completa, es decir, hay una fluidez total entre lo que está diciendo y su gestualidad. Utiliza completamente la mano. Y en el caso de las damas, y tenemos a la Cándida primera dama, Montilla Hay una de delicadeza Medina. increíble. Oye, aparte de la delicadeza, hay que tener algo en cuenta. Si hay un atril como en el que ella está, no queda más remedio de hacerlo igual que los hombres, es decir, se puntea desde arriba a la punta. Pero si no hay un atril de por medio, ella tiene espacio, el gesto es hacia abajo, como si fuera un corazón que sale del ombligo. Es decir, no se puntean los dedos así, O sea, sino las, hacia las abajo. mujeres La mujer. tienen que hacerla Sí. así y Exacto, los hombres pero lo mira hacen. Mira este. ahí. Aquí hay un problema un serio arco. porque Ay, hay ay. mucha ansiedad, mucho nerviosismo, mucha tensión en ese momento. Entonces los dedos, fíjate que los nudillos se doblan. Él estaba hablando de la reelección. No, él estaba... No lo sé. ¿Usted sabe dónde se fue esa foto? En el grupo Corripio. Eso fue de la reelección. En el La grupo reelección de Corripio. Danilo Ahí, Medina. ahí No se me ponen en ataques, estrés a la Dios. gente. Pero una cosa, la foto de la primera dama, doña Cándida Montilla de Medina, es una de las mejores que he visto. Independientemente de es todo, es muy una de las delicado el mejores gesto, pero repito lo fotos. mismo. Si no hay nada que te impida en el medio, como el atril, el podium. podium, como le llaman acá, pues tú tienes que hacerlo como si fuese un corazón que sale del ombligo. Es hacia abajo, el gesto es hacia abajo, dices cualquier cosa, vuelves otra vez, puntea. Esto lo que te permite es descargar estrés, pero no puede tener una flexión los nudillos, porque entonces sí se ve mal. Lo que quiere decir entonces que esto es control. Control, dominio total del tema. Interesante. Tú lo haces mucho. Mucho, Tú lo haces mucho, muchísimo. Yo mucho. me divierto mucho cuando te veo. Digo, el hombre tiene la rienda. Bueno, entonces tenemos tres. El índice, el anillo anillo encantado, el lenguaje y el papal. lenguaje papal. Exactamente. ¿Cuál viene después? Mira, el que viene después a mí me encanta y es el famoso síndrome de Pinocho. Y es que cuando la Ay. gente miente, tiende a tocarse mucho la nariz. ¿Cómo? Sí, en serio, sí, no lo vayas a hacer. O sea que lo que... Ay. Ahí tiene. ¿Y quién es ese? Peña Nieto. Peña Nieto. Ese es Peña Nieto, el Peña presidente Nieto. de México. Ahí tienes me al preguntaron de los presidente. 43 Una estudiantes pregunta. desaparecidos. No, ahí fue era de la peor. mansión, de la Ahí- mansión. Tampoco. Eso fue durante la Feria del Libro de Guadalajara. Ay, ay, ay. Y él asistió y la pregunta fue muy simple. Díganos, señor presidente, 3 de sus libros preferidos. Ay. Y el señor lamentablemente no pudo citar ni uno. La entrevista está completa en YouTube, pueden consultarla, pero vas a ver todo el tiempo cómo él tiende a tocarse la nariz, divaga mucho. Bueno, yo leí este libro de este otro libro, que es el mismo autor del libro anterior. Entonces, forma un reguero de palabras Que no dice nada. que no dice nada y la gente, tú oyes cómo se ríen. Claro. Es decir, no, si tú vas a una feria de un libro, ¿de qué te van a preguntar? Oh, Dios. De libros, por el amor de Dios, ¿no? Aquí tienen también Este es Muriño. otro caso Este es Muriño. y tienen uno más. Ese era cuando estaba en el Real Madrid, ahora... ¡Ey! Que por entonces la está el apretando. expresidente Así mismo. de
España, Así gobierno mismo. español. Ese, ¿cómo se llama? Felipe González. No, y aquí, no, y aquí está tienen, loco, y aquí ese- tienen este señor ¿Y quién es este? es deportista y entonces también lo ven cómo tiende a tocarse Dile la que nariz. ponga la anterior a ese, Anterior. porque a mí me parece que... Aznar, ese, el José anterior María era Aznar. José María Sí, Aznar, José María ese que está Aznar, ahí. sí, sí, sí. Entonces, tú ves, te puede picar la nariz en un momento determinado, pero la gente cuando le pica la nariz tiende a hacer esto. Pero no se llevan la nariz hacia abajo. Y ni ese que se aprietan apretó la nariz, así que Ese es ese era una momento. mentirota. Ahora, ¿puede ocasionarse o darse el caso, señora consuegra, de que realmente le coma la nariz? Porque, Sí, pero nadie que le come la porque, nariz, por ejemplo, se aprieta. imagínese que a mí me coma la nariz y que yo haga esto. ¿Esto Casi está siempre. correcto? Sí. Lo que pasa es que esto lo vas a hacer en un momento y ya. Ya. Pero todo el tiempo recurrir a estarte tocando la nariz o llevarte las manos hacia abajo, es parte de lo que estás diciendo. Ok. También la gente juega mucho con la mentira. ¿Qué quiere decir esto? Estás diciendo una mentira y los hombres por lo general tienden a jugar con un anillo y empiezan a darle vuelta al anillo en el dedo. Bien ¿Qué significa interesante. eso? Estoy viendo cómo te voy a inventar las cosas y cómo te voy a decir y empiezas a jugar Dime con dónde eso. tú estabas. Bueno, yo estaba en tal sitio. Exacto. Salí temprano del trabajo, pasé por casa de Lía, ahí me compliqué y entonces empieza, mientras la mentira se va elaborando, el anillo va dando vueltas. Ok, una pregunta. Cuando es con un objeto, por ejemplo, yo tengo estas llaves aquí y Ok. yo estoy oyendo que Olga me está recriminando, me está diciendo algo y yo tengo que responderle y tengo las llaves y cuando voy a responderle tengo la llave y no dejo de moverla. ¿Qué significa esto? Es lo mismo, es la ansiedad. Ahora, ¿cómo saber si realmente tú lo que tienes es ansiedad o estás diciendo mentira? Espero que tu esposa no esté viendo hoy el programa, lo siento mucho por ti. Pero es muy simple. Cuando ese hombre que llega tarde a la casa, en vez de, no, fulanita me dijo, no, es algo muy simple de hacer. Tú coges, sacas la jarra de agua, sacas el vaso, te sientas en la mesa, no te sirve, te sientas, ¿dónde era que tú estabas, corazón? Bueno, yo estaba, por favor, sírveme un poquito de agua. Verás cómo el hombre toma la jarra, toma el vaso y dice, yo estaba, fui por casa de Elías, sí, pero sírveme el agua. Sí, pero espérate que te estoy explicando lo que te iba a decir. Es Está decir, inventando. por una cosa muy simple, el cerebro no puede hacer a la misma vez un trabajo manual mientras elabora una mentira. Ah, Es simple, eso es todo. Excelente, Bueno, excelente. bueno, hay un amigo mío, yo sé, pero porque la lo coge. Excelente. Lo coge O inmediatamente. sea, que la próxima vez yo voy a pedir que me sirvan agua. Agua, té, cualquier cosa. Que te sirva. Sírveme lo que sea. Caminero, Si es ojalá que Patricia no Si esté es viendo el verdad, programa. no, yo siempre hago la verdad. Si es verdad lo que está diciendo, puede echar agua y decir yo Perfectamente, estaba sí, en tal claro. sitio. Sí, perfectamente. Pero elaborar una mentira. Elaborar una mentira junto con un trabajo manual no Sí, se puede. porque yo tengo un amigo que es muy experto, Sí. cerca de nosotros, Pero tiene que él entrenar que él mucho. se inventa la Ajá. mentira antes de Antes llegar. de llegar. Mire, y hay una cosa, Eso es El inteligencia. que ya. usa lente, se lo pone, Y se lo quita, lo pone aquí, vuelve y se lo pone. ¿Qué es eso? Estás elaborando un pensamiento y a la misma vez hay otra información que está entrando. Te ves mejor sin los lentes, pero no veo a la gente, me vuelvo a poner los lentes, pero la luz se te refleja, te vuelves a quitar los lentes. Es decir, el cerebro humano es un órgano muy selectivo, le da prioridad a una información y descarta otra. Por eso, cuando tú llevas a un entrevistado a un programa, por ejemplo, en mi caso, que soy una mujer alta, tengo las piernas largas, lo primero que yo pregunto es ¿dónde me voy a sentar? Y he hecho programas sobre 3, 4, 5 cojines porque uno se siente incómodo. Porque si aceptas sentarte en cualquier lugar sin estar antes segura de que estás cómoda, lo primero que viene mientras estás preguntándome, me duele bien una aquí. pierna, estoy incómoda, tengo tal cosa, más el calor de las luces, más esto. Entonces, toda esa información conspira contra con la lo que respuesta que tú debes dar. ¿Y esto? Eso casi siempre se hace cuando uno está cansado, no te está saliendo el programa como tú querías. Y hace así. Tienes delante a alguien, exactamente, tienes delante, ¿cuándo termina esto? Es el gesto que casi siempre se hace. Hay una parte del lenguaje corporal que también a mí me gustaría determinar. Hay gente, y eso lo digo muy específicamente por un compañero nuestro, que
cuando alguien está hablando, tiende a estar escribiendo o rayando más que otra cosa, rayando. Oh, Ay, Rayando. ya, pero yo sí. hago eso, yo agarro. Porque te está Rayando. oyendo, pero está elaborando la respuesta. Rayando, Es decir, rayando. los lo que viernes, sea. por ejemplo, yo participo junto con Jochi Santos en el mismo golpe y muchas veces cuando abren los teléfonos entran las llamadas de los oyentes. Entonces yo siempre tiendo, él se ríe mucho porque él dice, cuando ella baja la cabeza y agarra el bolígrafo, y es que no, yo estoy oyendo pero estoy tomando nota de dónde llamó la persona, qué edad tiene, cuál es el problema que tiene, pero con palabras, sencillamente con códigos de la comunicación, códigos. palabras, para poderle responder. Te vas a encontrar figuras políticas, y eso lo hacía muchísimo Fidel Castro, que te hacen 2 y 3 preguntas a la misma vez. Entonces, eso también tiene una intención. Es decir, ¿cuándo me dijiste que empezaste el periodismo? ¿Y dónde fue tu primer trabajo? Ahí Y me lo gustaría pregunta ya. también saber cómo te sientes ahora. Entonces, Tres si la preguntas. persona no está muy segura de lo que va a decir, empieza a manifestar ansiedad. Entonces, que eso es lo que se provoca en ese caso. Pero yo creo que la pregunta de Loreni, no sé, a lo mejor, pero la pregunta mía va en el sentido de que no es exactamente eso lo que tú haces con el lapicero o con lápiz. No. Sino que yo tengo un papel y tengo un lapicero en la Y mano. empiezas a hacer Garabato, garabato. flecha, cubo, estrella, mi ¿Qué firma, significa ¿qué eso? Puntitos. Porque también hay otro compañero que él a medida que estamos entrevistando, hablando, él pinta cada una de las líneas de las letras, le va colocando la Empieza a numeración rayarla, y después las dibujar raya y de todo. nuevo. Las Eso tiene dibuja. dos ¿Qué lecturas. significa? Uno, casi siempre cuando se dibuja a un nivel de detalle extremo, como en ese, lo que se dice en ese momento no tiene tanta importancia para él. Ajá. Entonces se entretiene, porque sabe que hay que estar aquí, bueno, se entretiene pintando la N, por ejemplo, la O. Yo me entretengo mientras los demás se hacen cargo de la entrevista, porque lo que están diciendo o lo que está respondiendo la persona a mí no me interesa o no me parece atractivo. Pero cuando la persona empieza a rayar, está trazando pautas en el cerebro. Ok, en su pensamiento hay una pauta a seguir. Primero voy a preguntar sobre el dedo índice, después voy a preguntar el anillo encantado, después, ok, hace un círculo, el problema de las manos. Es decir, se crea una estrategia mental. Tú no la puedes descifrar porque está en código. Es igual que los colores tienen un significado en la comunicación. Sí. El color de las corbatas, el color de la ropa que llevas, Los zapatos, la ropa todo interior tiene un código también de acuerdo al color, las flores cuando se regalan tienen Sí, pero códigos y espérate, mensajes. Espérate, pero no me Sí, digas sí, eso sí. así, no me lo expliques, espérate. No, Pero ven acá, mira, Realmente, Ah, bueno, déjame pero- decirte la estrategia de Elías. Él dijo, yo la voy a invitar, vamos a agotar todos los temas, si no la tengo que invitar más. No te voy a responder. No, pero dime por ejemplo, ¿qué significa la blusa de Loreni ahora, por ejemplo? Ella se siente entusiasta hoy, se siente divina y feliz, por eso se puso una blusa roja. Es tan Fucsia, sencillo fucsia como ahí. eso. Fucsia, le llama ella. Sí. Pues, Gracias. perfecta. No es lo mismo que vestir de negro. Ok. ¿Entiendes? ¿Qué No es lo mismo. significaría de negro? La persona que viste de negro lo que trata de pasar lo más desapercibido. O lo que intenta es de que lo escuchen, no que lo vean. Lo veíamos mucho en Alberto Cortés. ¿Te acuerdas cuando cantaba Alberto Cortés? Que siempre iba de negro. Sí. Porque él lo que le interesaba no era que lo vieran, sino que lo escucharan. Fue un método muy usado también por Steve Jobs. Cada vez que presentaba un nuevo producto, no es para que tú digas, y esa camisa, el modelo de la camisa o el traje que lleva, no, él llevaba la misma sudadera negra Siempre. con unos jeans. Ya, porque lo importante para él era el producto que él llevaba. Tenemos no uno su de los apariencia. grandes artistas dominicanos que también viste de negro, que es Anthony Ríos. También. Excelente artista dominicano. Bien. Hay Es otro lo punto. contrario, perdón, es lo contrario cuando vas a una conferencia, por ejemplo, y ves que la persona se presenta en público con muchos accesorios. Casi siempre cuando te encuentres en una conferencia, en una exposición, una mujer que lleve aretes muy grandes, collares llenos Sí, de muy cargado, sí, todo, lo que va a decir no tiene nada que ver. Tú sabes, no esperes ¿Qué? nada inteligente de lo que va a decir. Entonces está tratando de llevar eso a través de la vestimenta. Ok. Una pregunta con relación a otro aspecto que se presenta a la hora de hablar, la sonrisa. O sea que existen diferentes tipos de sonrisa de una persona. Inclusive cuando tú puedes estar muy cómoda, pero hay algo que te está distrayendo por algo que haya pasado en un momento, tu sonrisa puede ser falsa, tu sonrisa... ¿Cómo nosotros sabemos cuando una persona se ríe honestamente, cuando está...? Porque la fotografía, por ejemplo, te revela cuando una sonrisa es hipócrita o es falsa. Pero la sonrisa, ¿cómo se proyecta cuando es real?
No importa la edad que tengas, si no hay arruga alrededor de los ojos cuando sonríes, la sonrisa no es real. Es decir, Si no hay arruga. si no hay arruga. Cuando tú te sonríes por la contractura y la cantidad de músculos que participan en la sonrisa, hay arrugas alrededor de tus ojos. Si no la hay, es una sonrisa fingida. Es esa persona que te mira y te dice, yo te quiero mucho. Y tú ves que la comisura de los labios se cae en uno de los dos puntos. Sí. Y tú dices, ¿y qué vaina fue lo que le pasó en la boca? Sí, realmente Tiene sí. la boca de lado. Es decir, es esa sonrisa falsa, es esa sonrisa fingida o es esa sonrisa de póster de publicidad o de portada de revista que tú no sientes empatía. Te pongo un ejemplo de alguien que ha sabido utilizar muy bien la sonrisa y es Barack Obama. Sí. Ahí lo tienes, mira con la sonrisita por dónde vamos, ¿no? Y por si lo todo tuviéramos periodo. aquí, yo creo que lo tendríamos por los siglos de los siglos, amén. ¿Ah? Bien, Sí. tenemos entonces el índice, el anillo encantado, El el lenguaje gesto papal. papal no, Y el síndrome de Pinocho. el síndrome El de síndrome Pinocho. de Síndrome de Pinocho. Pinocho. Este es el lenguaje papal. Mira, a mí me están haciendo señas hace rato. Vamos a una pausa. De el asunto este del dedo que te... El dedo mayor. Casi siempre cuando se utiliza ese dedo mayor, te estás burlando de la gente con la que estás hablando. Sí. Sí, señor. No es una mala palabra, sino No te que- estoy ofendiendo con palabras, te estoy ofendiendo con gestos. Ok. Pero eso no es obscenidad, ¿no? Ya. Pero la vemos muchísimo y hay muchísimas fotografías de eso. Sí, claro, pero no creo que quien lo use lo haga de forma pública para hacer algo. O sea, siempre lo hacen de forma despectiva. Claro, claro que lo hacen de forma No creo despectiva. que sea algo que se introduzca dentro de un lenguaje que se vaya a manejar públicamente. Lo hace una persona por hacer una falta de respeto Sí. sabiendo que es una obscenidad. Bueno, o sea, pero es un lenguaje corporal. Pero es un lenguaje corporal, forma parte de las Forma manifestaciones parte del de ese lenguaje lenguaje. corporal. mira qué interesante. Negativo, pero es un Es así. lenguaje. Cuando usted echa maldiciones, Complacido, amigo mío, me tenía es nervioso. así. Vámonos a la pausa comercial. Está Vámonos muy a la- interesante la primera No, parte que excelente, hemos tenido. Gracias. Excelente. Vámonos a la pausa comercial. Venimos con la segunda parte. ¿Con qué venimos? Con la manera más sencilla de agotar el tiempo y de invitarme a una sola vez. Adelante. Bueno, seguimos aquí con un interesante conversatorio con Olga Consuegra. De verdad que ha sido didáctico, diría yo, en el ámbito de lo que tiene que ver con la comunicación. Hay muchas cosas que nosotros no sabíamos y estamos en la comunicación. Oye, ¿cómo es Y la cosa? mira Y que, vivimos de eso. que muchas Y personas... tiene a mucha gente loca aquí en el mucha canal. gente que nos están Ya que viendo se deben dieron estar consulta particular. maravillados porque hay muchas cosas que regularmente el ser humano la plantea, habla, gesticula, hace cosas, pero desconocía que realmente Que el lo hacía cuerpo de habla. una manera o de otra. Que el cuerpo habla. Y les tengo una primicia. Hay varios departamentos de Telefuturo que están en stop mientras la doctora Olga habla. Porque Gracias. quieren conocer sobre el lenguaje corporal. Gracias, ¿Qué gracias. significa esto que yo estoy haciendo ahora? Estás pensador. analizando a ver cuánta gente no ha parado su trabajo cuando tú hablas y lo han parado por mí. Oh, mira qué bien. Hay una parte, por ejemplo, que conversábamos fuera del aire que nos interesaría que se lo comunicáramos a nuestros amigos televidentes. Es la forma de cómo nosotros damos las manos. Saludamos. Mira, los americanos hicieron un estudio sobre eso espectacular y es que el 45% de los negocios deja de cerrarse por un estrechón de mano. ¿Qué? Es decir, tú tienes que dar la mano, entrar directo, el apretón justo y volver a sacar la mano. No puedes retener más tiempo del necesario la mano de tu interlocutor. Y la mano solamente se voltea cuando tú estás delante de una persona mayor que tú. Entonces tú le entras, le das la mano, la volteas y le dices, ¿qué tal, don? ¿Cómo está? ¿Qué tal, doñita? ¿Cómo se siente? Es un gesto de distinción a la persona por sus años, no por su rango ni por su cargo. La mano se da firme, se da la mano y se suelta. Muchos hombres cometen el error de cuando le dan la mano a una mujer, pues le aprietan, ejercen presión sobre los dedos para que vean lo masculino que es y lo bien que ese hombre está. Entonces te dicen, encantado. Pero es que las mujeres casi siempre usamos algún anillo en los dedos. Entonces la van a apretar. Entonces cuando la van a nos lastimar. aprietan los dedos,
No pensamos si el hombre es viril, si es masculino, no pensamos en la mamá del hombre, en la tía del hombre, en la abuela del hombre y todas las mujeres de su generación, porque nos está causando dolor. Sí. No hay ningún gesto, pero casi siempre otro detalle es que el hombre que aprieta la mano de una mujer cuando la saluda es aquel que se siente inferior a ella por algún motivo. O porque es más bajito de estatura que ella, o porque tiene un currículo inferior, por lo que sea. Entonces el hombre le hace así, le tranca la mano y le dice, yo estoy aquí. Mire, ahí, ¿Cuál es, perdona, por qué no se cierran los negocios? Porque si das la mano con mucha fuerza, demuestras violencia. Y si la das con mucha timidez, entonces demuestras debilidad de carácter. Por eso tiene que entrar justo, aprieta, encantado, un placer, sacas la mano y es lo justo lo que se hace. Eso se ha hecho en un estudio de... Se ha hecho un estudio, igual que la distancia a mantener. Si tú no conoces a la persona, la distancia a mantener es el equivalente a tu brazo completamente extendido. Tú no puedes entrar más de ahí. Si la has visto alguna vez, es como si tú pusieras el codo en tu cadera hasta la punta de los dedos. No puedes entrar más, tienes que dejar que la otra persona haga el resto. Y por ejemplo, los muchachos que en la pausa me preguntaban tantas cosas y en mis conferencias siempre pasa, me dicen, ok, doctora, yo salgo con una muchacha y quiero saber si la noche fue buena, si ella se siente bien, si la puedo volver a llamar. Siempre le digo, ¿qué hace con sus manos? Mientras tú conduces de regreso a llevarla a su casa, ¿qué está haciendo ella con las manos? Si abre la cartera y empieza a buscar la llave y no la encuentra, Es que no quiere irse. es que no quiere irse, quiere estar más tiempo. Entonces nosotras, la cartera de las mujeres, ahí está todo nuestro universo. Eso era una pregunta también, la forma en que manejamos nuestra cartera. La mujer tiene dentro de sus accesorios como uno de los primordiales su cartera, su bolso. Donde la colocamos, cómo la colocamos y cómo la manejamos, eso tiene un lenguaje. Tiene un lenguaje. De acuerdo a cómo una mujer lleva la cartera, tú puedes saber el estado de ánimo de esa mujer. ¿Y si encuentran la llave de una vez? Si encuentran la llave de una vez y 2 cuadras antes de tú llegar, tiene la del candado que abre la primera regla, ahí en punta. En la mano. En la mano. No preguntes si la llamas mañana porque eso no funcionó. No va a funcionar. Ok, Olvídate de eso. Pero el significado de esa que se le puede dar o las diferentes posturas que toma la mujer con su bolso, con su cartera. Depende mucho de qué hace ella con la cartera. Es decir, fíjate, una cosa muy curiosa, cuando tú estás delante de alguien que no te gusta, sea mujer u hombre, la cartera pasa a ser un escudo. Es decir, tu cartera normal, que uno la lleva normalmente en el hombro, si hay alguien que no te gusta, tú le dices, sí, dígame. Oh. Y la cartera pasa a una primera posición que te divide entre la persona con quien tú hablas o no. Cuando tenemos ese día maravilloso, que gracias a Dios todas las mujeres tenemos alguna vez y nos sentimos felices, dichosas, la cartera va completamente hacia atrás. Y eso no tiene nada que ver con el dinero que tú llevas. Cuando la mujer está delante de alguien que no le gusta tampoco, tranca todos los nudillos sobre el asa de la cartera. Y tú le ves todo bien, el nudillo bien cerrado. Quiere decir, no me gusta, tú no me caes bien, yo me quiero ir. Es igual que cuando una mujer llega a un lugar y tú le dices, pero deje su cartera. No está bien. Y se la pone aquí. Y la agarra así. Lo que quiere decir, yo no vine a hacer una visita. Esto es algo protocolar, me voy de una vez. Y casi siempre corresponde cuando la mujer se sienta en la punta del mueble. No se reclina hacia atrás. Sí. Cuando quieras saber si una mujer está cómoda, la cartera está lejos de ella y ella está totalmente reclinada hacia atrás. ¿Qué pasa cuando una mujer no usa cartera? Mira, es bastante raro que una mujer no use cartera porque nosotros llevamos todo un universo. Casi siempre las mujeres que no usan cartera son las más jóvenes. Llevan el celular y las llaves, más nada. Punto y ya, ¿no? Sí, sí. Pero la mujer siempre tiene muchas cosas dentro de su cartera. Ahí, repito lo mismo, está todo un gran universo que los hombres mucho critican, pero se aprovechan de ella. ¿Pero tiene algún Sí, significado porque el yo hecho? lo primero que le digo a la mujer, toma, agárrame ahí, ¿Tiene métese ahí. algún No, y si fuera eso nada más, es el momento que tú dices, La "Ay, qué llave. dolor de ¿Cómo cabeza. tiene eso ahí? Qué dolor de cabeza. Y tú ves Una que la mujer te dice, pastilla. qué casualidad, yo tengo una pastillita. ¿va? Sí, Te tiene da la todo, tiene el pastillita. pentor, tiene la Mira, se tijera. me zafó un botón. Sí, Qué casualidad, yo tengo un hilo. Pero es decir, cuando una mujer no utiliza nada de esto, solamente como usted dice, el celular y las llaves, ¿tiene algún significado? Es decir, no, es una gente que le da muy poca importancia a las cosas en la vida. Es alguien que va por la vida y con esto tengo ya más que suficiente. mire, hay una seña que pudiera, creo que un expresidente de la República, duró 22 años, Joaquín Balaguer, lo usaba algunas veces cuando y era utilizar este dedo así.
moviéndolo. Dando vueltas. Dándole vuelta a los... Muéstrala a la cámara, muéstrala a la cámara. Muestra aquí, mira. Cuando Yo creo que es haciéndole aquella. así a ese dedo, ¿qué Ahí. significa eso? De esa misma manera va elaborando los pensamientos. Sí. Eso no se hace cuando la persona está en silencio, eso se hace cuando la persona está hablando. Si tú te fijas, cuando la persona está hablando empieza a darle vuelta. Es igual que he visto figuras políticas que se sujetan a sí mismos. Y es que cuando hablan hacen esto. Entonces, esto lo que demuestra es, contrólate, ya falta poco, ya casi nos vamos, ya que esto termina. Es decir, esto se hace cuando hay mucha ansiedad por terminar un acto político, una situación determinada, donde no se siente cómodo la persona. Y ahí vamos a las figuras políticas y la comunicación. Una de las cosas que más me llama la atención y que he visto en el país es que muchas figuras políticas, candidatos a la presidencia, candidatos a distintas posiciones políticas, se rodean de un staff de comunicación que no conoce programación neurolingüística. Entonces, ¿qué conoce? Se ve bien, usted se ve muy bien, el traje se le queda perfecto, vamos a ponerle la corbata tal, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Puede ser que escriban muy bien, preparan un discurso perfecto, pero no preparan al candidato para prepararse, subirse al podio. Y al final, cuando ese candidato sube al escenario, es su propia guerra solito. Ahí nadie puede subirse por él, nadie puede hablar por él, nadie puede gesticular por él. Entonces, yo creo que cuando se hace una buena labor de campaña es cuando tú eres capaz de darle paso a especialistas que te ayuden a preparar a esa persona. Ahora, ¿por qué no funciona en el país? Bueno, porque cuando se prepara una campaña hay muchos favores, hay muchos amigos, hay mucha gente del partido que quiere ayudar y a veces con las mejores intenciones, pero no tienen los conocimientos. Lo que hace es desayudar. Lamentablemente sucede eso. Lamentablemente pasa mucho eso. Entonces tú ves una persona que uno dice fríamente, como en mi caso, que al ser extranjera y tener una cédula de identidad que dice en el reverso, extranjero no vota, tú sabes, uno de forma imparcial lo mira y uno dice, qué pena. Es una persona con grandes posibilidades, puede llegar, puede ganar, pero no lo prepararon bien. El candidato resulta siempre que tiene a Elías, que es mi amigo, Exacto. que es una persona, mi asistente, casi de todo, y entonces, cuando vienen personas expertas como usted dice, no, póngalo en otro sitio y déjeme a mí hacer la imagen, porque eso lo que hace es dañarlo, porque sabe de todo. Y dice, no te conviene. El todólogo. Un todólogo. Exacto, Y- es lo mismo que hablábamos fuera de cámara con las manos, y volvemos a lo de las manos, cuando se meten las manos en el bolsillo. Sí, ¿qué significa eso? Mira, y al público los invito a volver a ver uno de los programas de Divertido con Jochi, donde Jochi estaba entrevistando a uno de los reggaetoneros, de estos chicos de género urbano. El muchacho mantiene todo el tiempo el micrófono delante de la cara y hacia arriba, así. Entonces, vemos a Jochi parado delante de este muchacho, lo quiere ayudar, pero vemos como Jochi se guarda la mano en el bolsillo, vuelve a sacar la mano. ¿Está desesperado? Le hace otra pregunta, lo quiere ayudar, pero el chiquillo no se deja, porque no sabe qué decir, ¿entiende? Entonces, él tiene un programa, tiene una responsabilidad que llevar adelante un programa, y no sabe cómo manejar al muchacho en ese momento determinado, al punto que cuando ya saca completamente la mano del bolsillo, le dice, bueno, vamos a escucharte cantar. No hay otra cosa que hacer. Entonces, yo creo que cada persona tiene que ser consciente de su comunicación. Si cantas, no puedes decir todo el tiempo las cosas que necesitas cantando. Debes prepararte para presentarte delante de la prensa, delante de tu público. Si trabajas en servicio al cliente, tienes que preocuparte no solo porque eres la imagen de una institución, sino que eres tu propia imagen también. Eres una marca dentro de la institución. Entonces, por lo tanto, tienes que conocer programación neurolingüística. Si haces una campaña política, además está decirte que es imprescindible que domines un escenario, sepas a dónde mirar, cómo entrar, cómo moverte. Y un ejemplo de ello es Michelle Obama en la Convención Demócrata del 2012. Sí. Cuando esa señora subió al escenario y empezó a caminar, le empezó a dar la victoria a Barack Obama en la medida que iba hablando, en la medida que iba gesticulando. El color del vestido, la forma que tiene la falda del vestido, es un vestido sin manga. Y cuando ella va caminando, el vestido empieza a ondear. Por lo tanto, te da la sensación de que llegó la primavera. Y entonces, todas esas cosas están estudiadas y están preparadas. Cuando ella sonríe, cuando saluda al público, ahí no hay un sombrero puesto, ahí no hay una manga larga, ahí no hay protocolo. Lo que significa, soy como tú, por lo tanto, vamos a entendernos bien, porque estoy hablando tu idioma. Y eso es lo más importante. Pero finalmente no me dijiste qué significan las manos en el bolsillo. Ansiedad, poco dominio en ese momento, desespero. Desespero.
Pero hay una forma de la mano en el bolsillo. Cuando dejas estos 2 dedos, nada más dentro del bolsillo y los otros 4 lo muestras. ¿Qué significa eso? Que estoy tranquilo, me siento bien. Los hombres lo usan mucho. Y ustedes los dominicanos usan el gesto de dejar el brazo caer y se sostienen la muñeca. Así. Se ven muy masculinos porque además cuando haces esto, abres el pecho y automáticamente tienes la sensación de que el hombre es más musculoso de lo que realmente es. Entonces, hay que tener cuidado cuando cruzas las manos también. Claro. Es decir, fíjate que, y es muy gracioso, y yo me divierto muchísimo, ¿no? Yo no digo nada de eso. Yo cruzo mucho las manos, porque estás cómodo. Estás cómodo, pero de pie no es lo mismo. No. Que yo venga a hablar contigo y tú me digas, sí, Olga, a ver, dime. Fíjate que cuando van a retratar a los políticos, los retratan con los brazos cruzados, porque casi siempre va debajo de esto. Entonces, si tú metes esta mano debajo del brazo, automáticamente aumentas la masa muscular. Y uno lo mira en las vallas de publicidad y uno dice, wow, qué bien se ve. Claro, cuando el hombre saca la mano está para reposo y leche fría, pero ya tú votaste por él. La desilusión viene después. Pero es decir, todo eso es estudiado desde el punto de vista mercadológico, cómo el hombre se ve mejor, cómo tiene más músculo, desde qué posición se hace. Y siempre que lo utilicen en publicidad tienen que hacerlo de lado. Mira qué interesante. Sí, por eso. Tienen que hacerlo de lado. La foto. Las personas aparecen de lado. Sí. Y solamente lo ha hecho de frente por el asunto de lo que hablamos de los ejercicios. Hay otro punto que también es interesante ver. Ahí cuando hay entrevistas, a veces hay gente que se rasca. ¿Eso tiene algún significado? Depende de dónde te rasques. Cuando te rascas la cabeza, en el medio de la cabeza, estás como pensando, recordando algo. Yo te iba a decir, sí, íbamos a hablar también de las manos detrás buscando la idea que se te perdió. Pero no por falsedad, sino porque la necesita encontrar. La rasquiña por falsedad viene alrededor del cuello. Tú ves que la gente empieza, sí, porque tal. Yo tengo muchas imágenes que pongo en mis conferencias y mucho de eso. Berlusconi es un ejemplo tremendo de cómo le pica el cuello. Y entonces la corbata te molesta, y entonces tú ves que se rasca por aquí y por allá todo el tiempo. Pero también la rascadera en la cabeza, en el cráneo, también ocurre porque hay un acontecimiento que de repente se te presenta y que tú no sabes cómo actuar y tú haces así, wow, ¿y qué hago? Sí, porque es una pregunta que viene siendo indiscreta y tú tienes que elaborarla. Sí. Entonces, el cuerpo responde como un banco de respuestas rápidas. Antes que abras la boca, el cuerpo responde por ti. Sí. Y vas ganando tiempo. Por ejemplo, ese es para usted. Cuando un hombre llega tarde a la casa, ¿verdad? Y la mujer le pregunta, ¿dónde tú estabas? Si el hombre le dice, mira, salí temprano del trabajo, pero realmente me compliqué. Tú ves cómo la mujer pierde el piso con el simple movimiento de la mano a lo largo de toda la cabeza y tiene que concluir en el corte de cabello. ¿Por qué razón? Porque si ves una madre con un bebé en brazos, ¿qué es lo primero que hace? Acariciarle el pelo. ¿Viste qué lindo, qué grande está, que no sé qué? Cuando ya está más grandecito, ¿viste qué chulo? Cuando son pareja, empiezan a acomodarle el pelo. Se sientan al lado y empiezan a acomodarle el pelo a su pareja. Entonces, no importa la cantidad de pelo que se tenga, lo importante es tener cabeza. Bien, si usted hace esto despacito, pues hay una mezcla entre un estímulo maternal y sexual y la mujer pierde un poquito el piso y esos son los minutos que usted necesita para elaborar una respuesta. Es simple, es un simple movimiento. Lo hacen las mujeres con el cabello, cuando se pasan el pelo de un lado a otro. Fidel Castro le pasó, y es un especialista en la comunicación, delante de una periodista americana que mandaron a entrevistarlo y tenía una melena pelirroja preciosa y él fue muy duro con la respuesta. Y ella sencillamente sonrió, hizo esto, pasó el pelo y cuando aquel pelo cae, uno ve que el comandante decía, bueno, nosotros pensamos, ¿qué va a pensar si el hombre anda perdido? Se fue en el movimiento, en la cadencia del pelo de esa mujer. Mira qué interesante. Y el parpadeo constante. A veces tenemos a alguien que está hablando con nosotros y en este sentido, imagínense que yo estuviera con esto, con el parpadeo, de estar preguntándole a alguien algo y no paro de parpadear. ¿Eso tiene significado? Nerviosismo, ansiedad. Pica los ojos. Y también tiene que ver con la iluminación que tenga, porque a veces las luces también molestan, provoca que los ojos se llenen un poquito de lágrima, entonces empieza el ojo a parpadear para acomodar la luminosidad. Hay dos poses que nosotros utilizamos mucho, los hombres. Es las manos así. Les queda muy bien. Y las manos hacia atrás. Las manos hacia atrás incluso la usan mucho los militares. Sí. Es una posición de descanso para ellos muy natural. Cómoda.
cómoda, pero sin embargo, uno de lo primero que se pregunta es ¿qué esconde? Sí. Es lo primero, la primera pregunta que le viene a la gente cuando ve a otro con la mano a la espalda es ¿qué esconde? ¿Qué Sí, porque realmente cuando uno jugaba a la escondida era... con la No, mano y cuando atrás. tú traes algo para alguien que no quiere que se dé cuenta en Una principio, sorpresa, dice, lo escondes tengo una también. sorpresa, te ponen en la parte trasera. Entonces, Lo escondes detrás. ¿qué esconde? Sí, es así. Es justamente Entonces así. esto es una gesticulación más bien de... Varonil, muy varonil, de mucha seguridad, pues hábleme, yo le escucho y se ve el hombre, se ve En muy los bien. actos protocolares, Sí. en la mayoría de los actos protocolares, militares y civiles Sí. hacen eso, o sea, Se ve muy bien. como una solemnidad, ¿no? Y se ve la persona muy relajada también. Se ve la persona muy relajada. Otra curiosidad. Aquí en República Dominicana, no sé si existen cursos sobre lenguaje corporal. Usted me corrige si estoy equivocada. Yo doy algunos. No, aparte de lo que usted da, pero si alguien quiere tener ese dominio del lenguaje corporal para poder dirigirse al público que le toca, y se lo digo porque muchas de las carreras, muchos de los trabajos diarios tienen que ver con dirigirse a otra persona, a una, dos o un grupo en masa, para poder conseguir algo. ¿Cómo se hace la persona para poder adquirir estos conocimientos? Porque solamente vemos que son los políticos en su mayoría que tienen un asesor de imagen y un asesor lingüístico en este sentido para el lenguaje corporal. ¿Cómo se hace una persona que Los quiere tener políticos éxito? generalmente aquí tienen asesores en oratoria, no en manejo del lenguaje corporal, Que no es lo mismo. que no es lo mismo. Hay Y en una neurolingüística menos. no es lo mismo. La programación neurolingüística no es más que la psicología aplicada a la comunicación, pero sobre todo tiene un gran peso en el manejo y el dominio del lenguaje corporal. La oratoria es una cosa y el manejo del lenguaje corporal es otra. Entonces, a veces yo doy la asignatura en institutos militares de altos estudios, te encuentras que hay un profesor de oratoria. Pero aquí hay un profesor de oratoria, ¿usted qué va a dar? No tenemos nada que ver, vamos en el mismo barco, pero son dos cosas totalmente diferentes. La oratoria es oratoria, aunque muchos de las personas que dan oratoria abordan un poquito el tema del manejo del lenguaje corporal, pero van a la par, pero no logran mezclarse. Pero si alguien quiere hacer algo así, eso solamente se consigue en los talleres que usted da. Aquí hay alguien más que usted tenga conocimiento. Que tenga conocimiento no tengo conocimiento. No tiene de eso, conocimiento de que realmente. Posiciones de dominio. Posiciones de fuerza cuando empiezas a mirar a la gente por encima del hombro. Y eso se ve muchísimo en paneles de entrevistados cuando el periodista intenta de alguna manera ejercer presión sobre el invitado. Entonces se ladea un poquito en la silla y empieza a mirarlo de lado. Entonces es una posición de dominio, una posición de fuerza. También, yo creo que el periodista más audaz, el periodista más profesional, no es aquel que avasalla al entrevistado, sino aquel que hace sentir cómodo al entrevistado. Claro. Y no forzar tanto para que el entrevistado se equivoque. El que se va a equivocar se equivoca solito, no necesita que usted lo empuje. Claro. Yo creo que si lo empujas, entonces tú te pones en tela de juicio. Si él se equivoca solo y tú tratas de ayudarlo, tú quedas mejor. Sí. Porque al final, si el invitado no va, no tienes el programa. Claro. Mire, los saludos. Hay un saludo que regularmente se hacen coloquialmente, se chocan la mano hacia arriba. Hay un nuevo saludo que es para evitar el apretón de mano. Ahora con el puño. No, para evitar el apretón de mano por aquello de las enfermedades. Entonces la gente comenzó a saludar con el puño cerrado. ¿Hay alguna explicación a Mira, esto? eso viene del deporte. En el deporte, en el medio de un partido de baloncesto, tú no te puedes tener el tiempo de pararte. Tu compañero, por ejemplo, anotó una canasta, le va a decir, óyeme, qué bien lo hiciste. No, eso es verdad. Oye, te la comiste, qué bárbaro. Mentira, porque son fracciones de segundo que se dan cruces y es más fácil topar. Van y sigue. Sí, lo vemos en el béisbol también, sí. cuando casi siempre tendían a tocarse las nalgas uno con otro. Es una forma coloquial de saludarse, pero que no tiene nada que ver en el saludo de una persona normal, común, corriente. Y el de cerrado los puños. Eso casi siempre se da entre hombres y que son grandes amigos. Okay. Pero un hombre que sepa de comunicación y que tenga al menos 2 dedos de frente, no se le ocurriría saludar a una mujer chocándole los puños. Hay otro factor del lenguaje corporal, porque nosotros nos hemos manejado casi todo el contenido de aquí para arriba. Exacto. Pero y de aquí para abajo, las piernas. ¿Cuál es el lenguaje corporal que nos dan las piernas cuando tenemos las piernas cruzadas, cuando empezamos el tambaleo, cuando estamos chocando con algo, cuando las tenemos en las diferentes posiciones que la utilizamos? ¿Qué dicen nuestras piernas en el momento de que estamos hablando o que nos hablan?
Cuando, por ejemplo, en los medios, en tu caso, cuando haces una entrevista y no te sientes cómoda, si usas tacones y no tuvieses esta defensa delante, uno siempre ve cómo hacen así y clavan el tacón con la alfombra y levantan la punta del zapato. Es decir, en ese momento la periodista no se siente a gusto, no se siente cómoda. Es como si frenara, como si estuviera frenando todo el tiempo. Y se ve muchísimo. Hay otras que sufren de impaciencia y empiezan a mover el pie. A darle. Totalmente. En una conversación normal, cuando una persona mueve mucho un pie, todo el tiempo está moviendo el pie, es una persona que su sistema de comunicación generalmente es visual. ¿Qué quiere decir esto? Que es una persona que cuando hablas se comunica poniendo muchas imágenes. Son las personas hiperactivas. Entonces tú no le puedes decir, por favor, no me mueva más el pie, se me tienes loco, porque interrumpes la comunicación con ella y la persona puede sentirse ofendido. Si buscas cualquier objeto, un bolígrafo, por ejemplo, y comienzas a llevarle el compás de la pierna, en la medida que van hablando, pues sí, no me diga, ¿verdad? Bueno, a mí me parece tal cosa. En la medida que tú comiences a disminuir el movimiento del bolígrafo, la persona va a disminuir el movimiento de la pierna y cuando pares el bolígrafo, la persona va a parar la pierna. No es magia, es comunicación. Comunicación. Pero hay un cruce de piernas por parte de la mujer y de los hombres. Sí, instinto básico. Regularmente usted hace eso. ¿Qué significa? Y en el caso de las mujeres también las cruzan. La mujer, el hecho de cruzar y descruzar las piernas le da 5 veces el tiempo que necesita para buscar una respuesta. Porque lo mismo que pasa con el pelo, pasa, pero 5 veces más con las piernas. Porque el hombre es muy sensible al cruce y descruce de una pierna. Hay un famoso cruce de pierna en una película. Sí, pero no hay que llegar incluso ahí. Y Bajos aunque tengas instintos. pantalones, y aunque tengas las piernas cortas, aunque las tengas delgadas, el hecho de cruzar y descruzar las piernas mueve mucho Una al hombre. pregunta. Perdóname, Caminero, ¿y las gesticulaciones? Los ademanes. Dependen de tu sistema de comunicación. Si eres una gente que lo que prioriza en la comunicación son tus sentimientos, que dicho sea de paso, venimos codificados genéticamente, dándole prioridad a uno de los 5 sentidos en la comunicación. Entonces, eso es algo que no podemos cambiar. Podemos aprender uno extra, pero no podemos dominar los 3. Hay personas que gesticulan todo el tiempo, como la señora Consuelo de Pradel, que es visual. Hay personas auditivas, como el expresidente Leonel Fernández, por eso siempre lo ves con la cabecita a un lado o al otro inclinada, como si estuviera en posición de escucha. Y hay personas como Bachelet, que son las personas que hablan con mucha lentitud, muchas pausas, y por lo tanto pueden estar con la cabeza medio gacha. Hacen esto, un leve contacto visual, bajan la cabeza y continúan. Y comunicadores que usted citó ya a Consuelo de Pradel, hay comunicadores que no gesticulan mucho para cuando están hablando. Porque son las personas sinestésicas y tienen una economía total de la gestualidad. No necesitan levantar un brazo para expresarse. Okay. Ellos se sienten muy cómodos así y así les funciona perfectamente bien. Otra pregunta. Hemos hablado del lenguaje del cuerpo corporal, pero ¿se puede saber qué dice, por ejemplo, ese joven que está allá sin usted escucharlo? Usted por el movimiento de los labios sabe, incluso por eso es que en pelota, jugando los peloteros o los... Se tapan la boca. Se tapan la boca porque ya hay quienes leen lo que él dice y sabe lo que habla. ¿Usted tiene ese dominio? De eso, no solo yo, cualquier persona que esté limitada de uno de los 5 sentidos prioriza mucho más los otros. Lo vemos en el caso de las personas que son sordas o hipoacústicas. Son personas que tú no le puedes decir una cosa por otra porque aprenden a leer los labios y lo que dice la otra gente. Entonces, eso sí, se aprende, se prioriza, pero es más, no lo que dice tanto la boca, lo que dice el cuerpo, lo que más causa el impacto y la atención. Por cierto, ¿cuánto dura tu programa? Van a traer merienda. Son 2 horas. Van a traer merienda. Van a traer merienda. Vamos a la pausa comercial. Son dos Después horas. de esta pausa, vamos a permitir a los amigos oyentes que están nerviosos por llamar aquí, le vamos a poner los teléfonos aquí en pantalla. Claro que sí. Después de la pausa. Todas las preguntas. El
Bueno, sí, ya vamos a colocar los teléfonos de nosotros aquí en Telefuturo para que se comuniquen con Olga Consuegra. A propósito, Olga, para comunicarse contigo directamente, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, pueden hacerlo vía Twitter a través de @oconsuegra o me pueden escribir directamente a mi dirección olgaconsuegra@gmail.com o la dirección de mi programa conversando con olgaconsuegra@gmail.com. Ese Conversando con Olga Consuegra, ¿dónde es? Conversando con Olga Consuegra es cada martes de 3 a 4 de la tarde para Santo Domingo por la 106.9 FM, para el resto del país por la 102.7. Ahí en pantalla está ahí el nombre, está también el Twitter. Consuelo, que pueden hacerlo. Y los teléfonos, vamos a decir un poquito más el paso también para que le coloquen los teléfonos suyos, para que, si tienen algún teléfono, ¿no? Tenemos una llamada. Teléfono solo de aquí, que ya la gente se activó. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Hola. Hola. La escuchamos, pero lejos. Sí, se oye muy lejos. Buenas. Hay un delay. Buenas tardes. Buenas Si nos tardes. pueden dar un poco de retorno Tienen aquí. que recordar Si nos a pueden los dar un amigos poco de retorno televidentes que Está hay ahí la llamadas, llamada, deben está bajar el volumen de su televisor. Olga. Ah, sí, buenas. era retorno, Ahora me sí. faltaba. Sí, le escuchamos. La señora Olga, las personas que están hablando, y es como si fueran un director de orquesta, que están hablando y al mismo tiempo hablando y explicándote con la mano qué tipo de persona es él. Bueno, depende mucho también de la cultura. Tú sabes, el dominicano viene con una banda integrada, sonora, todo el tiempo. Es decir, tú le preguntas al dominicano, ¿cómo llego a la Nacaona? Mira, sale aquí, coge, y cuando sale a la derecha, cuando llega el semáforo frena, y entonces dobla a la izquierda, Es decir, gesticulan mucho a la hora de dar una explicación. Entonces es un problema cultural. Los caribeños casi siempre hacemos eso. Interesante. Es un problema del Caribe. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, aquí hay varias llamadas también. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Adelante, Sí, adelante, buenas. le escuchamos. ¿Aló? Hola. Sí, buenas. Le escuchamos. Buenas. Sí, ¿Aló? le Aquí escuchamos estamos. perfectamente. Es que no nos está Se escuchando. fue. Mire, miradas fijas a las personas, ¿qué significa? Bueno, si es una mujer que está mirando fijamente a un hombre, indiscutiblemente le interesa mucho. Una mujer no mira dos veces a un hombre que no le interesa. Mira, interesante. En el servicio al cliente, uno de los tipos de situaciones que más vemos a diario en República Dominicana, cuando yo llego a un banco, cuando llego a una sucursal, cuando llego a cualquier sitio, que esa persona que debe atenderme a mí con tranquilidad, tal vez se inmuta, no sabe que yo estoy ahí, que voy a pagar por un servicio y se queda inerte. Y yo estoy de pie o me siento y no me hacen caso. ¿Cómo se maneja esto? Eso tiene que ver por parte de la gerencia. Un buen gerente, un buen líder se preocupa por preparar a su gente en comunicación. Lo primero que tiene el servicio al cliente es el contacto visual. Si tú no eres capaz de mirar a la cara al cliente, automáticamente ya perdiste. Y lo otro es la sonrisa. Es decir, no es que tengas que sonreír todas las horas que vas a estar en tu trabajo, pero nada más tienes que preocuparte y recordarte cómo te gustaría que te trataran a ti. Sí. Porque todos somos clientes en un momento determinado. Claro. Tenemos una llamada ahí. Buenas tardes. Sí, saludo, buenas tardes. Yo quisiera saber cuál podría ser la lectura a ese afiche de la candidatura del señor Miguel Vargas, que él no mira de frente. Mira, es muy interesante la nueva campaña del ingeniero El Miguel Vargas. afiche de Miguel Vargas dice, Maldonado que no mira de frente. dímelo. Él tiene una mirada al horizonte. O sea, él está de lado, ladeado, mirando al horizonte. Y la campaña tiene el spot que se llama Dímelo. O sea, el dime tus problemas, dime tus necesidades, dime tus aspiraciones, que yo quiero trabajar por eso. Pero cuando ve la foto, está mirando de lado. ¿Alguna interpretación? Yo creo que las personas que trabajan con el señor Miguel Vargas tienen que tener mucho cuidado, porque ha pasado anteriormente en campañas que se le han hecho con la publicidad. Por ejemplo, recuerdo el spot aquel donde él está sentado con una lámpara encendida y una ventana que revienta de claridad entrando al lugar donde él estaba. Ajá. Entonces, hay una dicotomía. Si de día, porque se ve que es de día y se ve parte de la ciudad, tienes que encender una lámpara de noche. Es decir, entonces hay un mensaje cruzado ahí y hay que tener mucho cuidado cuando se hace publicidad. No es que el candidato se vea bonito, es que se vea creíble. El Es lo mensaje, más sobre importante. Y el eslogan de campaña tiene que ir de acuerdo al lenguaje corporal. Es decir, si la persona nunca sonríe,
no lo ponga a sonreír, muéstrelo tal y como es. Si la persona tiene una diastema de los incisivos superiores, que es la separación en los dientes, no se lo corrijan en una valla publicitaria porque usted entiende que se ve más bonito. No, esa persona es así. Y una muestra es Dilma. Dilma siempre defendió desde su primer mandato que ella era gordita y que no le pusieran Photoshop. Y eso es lo que le dio el éxito, porque se mostró ante los votantes tal y como es. Ella no quería ser una figura escultural porque no la tiene, ella quería ser esa presidente legítima tal y como es. Excelente. Tenemos otra llamada. Otra llamada en línea. Buenas tardes. Buenas. Hola. No hay retorno. Buenas tardes. Buenas. Un saludo a Pepe Mejía, que reporta audiencia desde La Romana. Y a don Mario Rivadulla, que está aquí con nosotros Oh, ya. Mario. Aquí. Ah, es paisano. Paisano suyo. Lo sé. Buenas. Adelante, buenas tardes. Bueno, tenemos preguntas de aquí, del estudio. aquí. El tono de voz. Cuando El tono se de sube, voz, cuando se queda muy bajito. cuando la persona intenta conquistar a otra, lo hace suave, lo hace melodioso y es agradable. Ese tono de voz que es como la miel, es suave. Cuando la gente quiere imponer su criterio, levanta el tono de voz y lo hace más fuerte, más duro. Nadie discute apaciblemente. Interesante. Otra llamada tenemos. Buenas. Hola, ¿qué Buenas tal? tardes. ¿Quién nos habla? ¿Qué me lo van a poner? Ahora, diga usted. ¿Aló? Sí. Buenas. Buenas. Sí, buenas. ¿me Tardes. escucha? Esa es la- Buenas. esa es la persona Hola. que tenemos problemas de comunicación. El Es que tengo saludo. una pregunta Ajá, adelante. yo quiero hacer una pregunta a la señora Adelante. Adelante. sobre la cuestión de los coqueteos físicos Del para coqueteo la físico. conquista de una mujer. El coqueteo físico. Coqueteo físico para la conquistar a una una mujer. ¿Desde qué punto de vista? Se fue del aire ya. Parece que se fue del aire. Lo más importante en el coqueteo es el contacto visual. Fíjate que a veces hay personas que tienen una relación amorosa y nadie lo sabe. Y de buena primera, uno va a una actividad, a una fiesta, por ejemplo, del canal, y uno dice, ay, pero yo no sabía que fulano estaba con mengano, porque no pueden parar de evitarse. Aunque estén distantes, todo el tiempo se buscan con la mirada, se miran. Entonces, de ahí empieza el coqueteo, cuando eres capaz de sostenerle la mirada a una persona que te guste mucho. Y también pasa algo. Cuando tenemos delante un hombre o una mujer que nos gusta, las pupilas se dilatan porque se activa un neurotransmisor en el cerebro y automáticamente la pupila es como magia, se ¡fum! Y se pone más grande. Y tú ves esos ojos llenos de luz. La gente dice, tienes estrella en los ojos, ¿estás enamorado? ¿Qué pasa? Esa luminosidad lo hace la dilatación propiamente de la pupila y es como si tú pudieras ver mejor a esa persona. Excelente. Tenemos otra llamada. Buenas Adelante. tardes. Buenas tardes. Sí, buenas Adelante. tardes. Su inquietud. Buenas tardes, no lo escucho bien. Pero nosotras a usted sí, diga. Exacto. Para la señora Consuegra, Ajá. yo quiero saber si las personas que mueven los pies cuando están en espera, ¿qué muestran? Que no le gusta Y para, esperar, por favor, a Lorena Solano. es que no le gusta esperar. No. Cuando una persona está esperando y se siente intranquilo, empieza a moverse todo el tiempo. Es esa persona que comienza a mover el pie, que es lo que ella dice, todo, porque lo que quiere es irse. Y una manifestación de que quieres irse es ese movimiento del pie. Claro. Pero Lo ella vemos quería en la hacerle fila de también los una bancos. pregunta a Loreni. Ah, Ella quería hacer una pregunta a Pero se Loreni. fue del aire. No, yo creo que fue un saludo a Lorena. un saludo. Un saludo. Bueno, saludo. las Un saludo. carteras en las mujeres. Otra vez. La cartera Balanceadas cuando Ah, llegan al trabajo. Esa ¿Qué era lo que no. significa? Esta le- Eso es aquí en el estudio que están haciendo esa pregunta. Sí, yo sé. Casi siempre por la mañana cuando las mujeres llegan al trabajo, pues entran normal con su cartera en la mano. Cuando esa mujer entra balanceando la cartera de un lado a otro, no sean indiscretos, no pregunten, tuvo muy buena noche. Mire, Ese balanceo, Ese es bueno. ese balanceo recuerda otro balanceo donde no necesariamente había una cartera. Y cuando regularmente. llegan, perdóname, Si la arrastran. Y cuando la vienen arrastrando. Invítenla a una presidente, tiene todos los problemas del mundo. Descubrió que el marido tiene una de 18, de 25, de algo. Mire, Ese sería pesado. Regularmente usted está haciendo su trabajo o está normal y siempre ocurre que su vista se levanta y chequea a una persona que lo está mirando fijamente. ¿Qué
significa Hay esto? cierto magnetismo en la mirada, eso es Sí. indiscutible. A veces tú estás de espalda y tú sientes que alguien te está mirando y cuando te voltea es realmente así. Ese es el poder tan grande que tiene la mirada. Si lo sabes aprovechar, pues sencillamente creas empatía con la gente. Hay personas que me dicen, yo tengo que hablar con mi jefe, pero él tiene tanta personalidad que yo no sé cómo mirarlo porque me pongo muy nerviosa. Hay un punto aquí entre las dos cejas que le da la sensación a la persona con quien usted habla que lo está mirando a los ojos cuando realmente no es así. Entonces, si en lugar de verlo a los ojos, mira este punto de aquí, se está perdiendo toda la información que viene de allá para usted y usted le puede decir todo lo que quiera. Ahora, si lo mira a los ojos, se va a poner nervioso. Yo conozco una persona A ver, que es dueño de empresa, es comunicador, ok. y llega a los lugares e inspira un respeto tal, O temor. perdón, un respeto tal que todo el mundo se queda callado. Temor. Tienen, o sea, el individuo no tiene que decir que se calle en la boca, porque todo el mundo respeta eso. Y sabe que está... No le falta el respeto a nadie. Mira, eso siempre pasa cuando tú admiras a otro ser humano y dices la palabra precisa en el momento oportuno. Es decir, tú no necesitas conocer a alguien. Nos reíamos en el tiempo en que estábamos fuera de cámara, porque cuando nos sentamos aquí, tengo que confesárselo a tu público, este señor maravilloso que tengo a mi Sí. izquierda se levantó y salió. Luego me dijo, que salió a donde estaba la del café y dijo, me he desgraciado la tarde. ¿De dónde Elías sacó a esta señora que va a estar ahí aburriéndome la tarde entera? Cuando yo lo vi salir y abandonar el programa, confiando él en sus camarógrafos que iba a ponchar a 3 y no a él, yo saqué la cuenta y dije, si en 5 minutos no está de regreso y se sienta, tengo que volver a reencuadrarlo todo y empezar a decir las cosas de forma diferente para tratar de que él vuelva. Gracias a Dios no tuve que hacerlo, él volvió solito. Sí, no, realmente pensé que no iba a tener una tarde agradable. Y lo que ha ocurrido aquí hoy es que, mire, no quiero que termine. Pero es que Mira, el y esa nombre persona que, un Twitter, se la pasa ahí. y usted hablando. ¿Y Yo entonces? tengo una anécdota con uno de mis libros sobre eso, y es que fui a ver a un editor cuando publiqué en España El secreto de la manzana y quise traerlo a República Dominicana. Cuando eso empezaban los Blackberry, y él era fanático de Blackberry, y todo el tiempo cuando abren la puerta ni siquiera me vio, no sabía cómo yo era, y empieza a teclear todo el tiempo, y me dijo, sí, dígame, yo le escucho. Nadie te escucha si no te mira a la cara. No. Entonces yo le empecé a decir una sarta de disparate. Le dije, mire, yo quiero traer este libro a la República Dominicana, está basado en una historia real, aborda el tema de la homosexualidad masculina. Cuando vi que no me atendía, empecé a decirle, por eso le propongo que hagamos un desfile por toda la 27 de febrero, donde usted incluso se vista de rosado. Y el tipo me dijo, muy bien, ok, le podemos poner plumas también, podemos hacer esto, aquello, lo otro. Toda la tontería que se me ocurrió hasta que le dije, y todo esto le va a costar $1 millón de pesos. El hombre levantó y dijo, ¿1 millón de qué? Entonces yo me reí y le dije, le acabo de decir todos estos disparates. Y me dijo, ay, discúlpeme, pero es que esto es tan aditivo. Entonces, independientemente de la información que podamos recibir, y lamento a los televidentes que me están escribiendo, siento que mi teléfono suena, pero les respondo cuando termine el programa, uno no le puede dedicar todo el tiempo, porque la comunicación de persona a persona es importante. Para terminar, una pregunta que me habías hecho y no quiero que quede fuera. Cuando la persona se acaricia la mandíbula, cambia el significado de un hombre a una mujer. Cuando un hombre se acaricia la mandíbula, hay muchos números en su cabeza. Cuando una mujer lo hace, hay muchas palabras. Me explico. Te digo, necesito que me prestes 5,000 pesos. Tú me vas a mirar y me vas a decir, no, tú me vas a decir, ¿para qué tú lo quieres? Automáticamente que el hombre comienza a hacer esto, yo te puedo decir que quiero ser cosmonauta, tuve una epifanía anoche y me voy a comprar con tus 5,000 pesos la visera del casco de cosmonauta. Lo que yo te diga no importa, pero una vez que pare el movimiento, ¿Cómo le voy a buscar? él te dice sí o no, porque es lo que está pensando. Me lo va a 10 dar. menos 5 y me lo va a dar, y estoy apurado y estoy apretado. Es decir, es graciosísimo. Sin embargo, cuando una mujer le dice a un hombre, tenemos que hablar. ¡Ay, mi madre! Cuando llegues hoy por la tarde, señores, prepárese que en términos de béisbol, el picheo viene a la altura de las letras. No hay otra casualidad. Se quedó en la persona que tiene dominio del escenario. La persona que yo digo que es jefe. Y están desesperados tus productores Sí, diciéndote que que diciendo que se acabó ya. No, Que se acabó el día. y tienes al profesor detrás diciendo, Elías, ¿cuánto la es esto? 59 no Mira.